Estuve pensando bastante en cómo encarar este texto. Tengo este problema. Yo siempre amé leer, pero nunca la pasé bien en la escuela. Odié a casi todas mis maestras de la primaria. Algunos profesores del secundario los quise, pero creo que a ninguno de literatura. No encontré una buena síntesis entre mi relación personal con la lectura y los espacios institucionales de lectura obligatoria hasta que llegué a la universidad. Puede que sea una cuestión de temperamento. Hay gente que se lleva mejor con las obligaciones y con el orden que yo. A mí, trabajar en una oficina con un horario, cosa que hice muchos años porque no nací escritora y tampoco nací rica, me angustiaba mucho más de lo que me angustió después pagar el mínimo de la tarjeta como freelancer. Por eso tampoco me gustó ser niña. La gente recuerda esa etapa como algo feliz, incluso se habla de la libertad de la infancia. Para mí, hasta ahora, que todavía no he sido vieja, no ha habido nada que se sienta más parecido a estar presa que ser chica. Tener que estar donde te dejan, ir a donde te llevan. Hay gente que se sentía libre cuando la cuidaban y le decían a cada minuto lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Para mí es lo peor de lo peor. Supongo que son cuestiones de personalidad, formas de ser de la mente y del alma. Pero quizá no es solo una cuestión personal y por eso lo cuento. Porque quizás hay algo que pensar en la relación entre la obligación y el placer. Quizás incluso si lo mío es una versión extrema de una manera de relacionarse con el mundo y sus convenciones, esa forma de sentir nos puede ser útil para responder la pregunta de cómo generar un espacio de libertad en el contexto de una institución. O sea, cómo generar ese espacio de libertad en la lectura y cómo hacer para que chicos y adolescentes puedan percibir ese espacio como eso mismo, un espacio de libertad. No sé exactamente a dónde quiero llegar con esto, así que pensé en escribir 2 listas. Una con las 4 cosas que más me gustaban de leer cuando era chica y otro con los 4 libros que más me gustaban cuando era chica. Lo demás, espero, como dice la Biblia, se dará por añadidura. Bueno, 4 cosas entonces que me gustaban de leer cuando era chica. 1. Lo podías hacer sola. Tuve una infancia difícil por 1000 cosas. Mi papá se murió cuando yo era chica, mi mamá hacía unos malabares tremendos para que no se notara el agujero financiero que nos había quedado, me crié en una religión opresiva. Y así todo, para mí la peor parte de ser chiquita no era ninguna de esas cosas, ya lo he dicho. La peor parte de ser niña es que te cuiden. En las infancias de clase media de los años 90 para acá, que te cuiden implica, básicamente, no estar sola casi nunca. Te llevan de un lugar a otro, del colegio a la casa de tu abuela, de la colonia a lo de la vecina, de ahí a tu casa y al día siguiente al colegio otra vez. A mí no me interesaba particularmente jugar en la calle o algo así. Lo que envidiaba de infancias menos protegidas que la mía, de épocas anteriores o de clases sociales menos paranoicas y en las que hay menos tiempo y menos adultos a cargo para andarse repartiendo, era la sensación de que no vivían bajo ese monitoreo constante. Además de la vigilancia, ser niña implica estar obligada a pasar mucho tiempo con otros niños. En tu casa, si tenés hermanos, yo tengo 2 hermanas, en el colegio, en la colonia, en cualquier otra actividad de la que te manden. Nadie piensa en las poquísimas dosis de silencio y tranquilidad que tienen los niños que no son hijos únicos. Básicamente porque no parece que los necesiten. Pero muchos niños los necesitamos, o los necesitábamos de niños y los seguimos necesitando de adultos, para mantenernos cuerdos. Entiendo que ahora los niños tienen otras cosas que pueden hacer solos, básicamente todo lo que hay en sus tablets y sus teléfonos. En la época que me tocó a mí, en cambio, lo único que quedaba era la lectura. La tele estaba en la cocina, la computadora en el living, y ambas eran compartidas. Tu acceso exclusivo y solitario a ellas estaba profundamente acotado. Lo único que podías hacer sola en tu cuarto, además de mirar el techo y fantasear, actividad a la que yo también me dedicaba con muchísimo ahínco, era leer. Leer era una buena excusa y una profundamente aceptable para los adultos para que finalmente te dejaran en paz. Y no solo eso. Una vez que efectivamente me quedaba sola con el libro, el silencio abría unos mundos fascinantes. El tiempo transcurría de otra manera. La sensación era que realmente estaba sola, muy sola. Mi casa no era grande ni estaba particularmente acustizada, y quedaba en el medio del Once, que es un barrio muy ruidoso. Pero cuando un libro se adueña de tu atención, los oídos sencillamente se cierran. Me pasa todavía cuando estoy leyendo o escribiendo. No escucho ni siquiera cuando me hablan directamente a mí. En un mundo que reclamaba mi atención todo el tiempo, en el que las 24 horas del día tenía que escuchar a alguien que me retaba o me decía lo que había que hacer o lo que había que comer o alguien quería jugar conmigo, contarme algo, es como si la lectura fuera una forma de teletransportación. En relación con esto, el punto 2. 2. No tenía límites.
Esta todavía puede ser una diferencia respecto de los teléfonos y las tablets. Ningún adulto razonable le pone un límite al tiempo que puedes pasar leyendo. Los adultos creen que leer es algo bueno. Sería como prohibirte comer demasiadas verduras. En la medida en que puedan, también, en general prefieren comprarte libros antes que comprarte juguetes. E incluso sobre temas medio escabrosos tenés muchísimas más chances de lograr leer un libro que a ellos en el fondo no les gustaría que leas. Cualquier novela erótica que encuentres tirada en tu casa y puedas dejar donde la encontraste sin ninguna huella. Que de consumir contenidos polémicos en la televisión, o en el teléfono, o en la tablet, o en cualquier pantalla cuyo uso puedan regular y controlar. Entiendo igual que esto es cada vez más difícil. Es decir, las pantallas también están muy difíciles de controlar, y quizás la restricción las haga más atractivas. No es que sé cómo manejar eso. Solo recuerdo esa sensación de infinitud que te daban los libros. La idea de que había libros sobre todo. Que una podía intentar leerlos todos, pero que no se acabarían nunca. Siempre habría más. En un mundo de recursos escasos, para mí no era poca cosa lo inagotable de la literatura. En relación con eso, el punto 3. Punto 3. Te permitía sumarle a tu vida cosas que tu vida no tenía. Yo crecí en una comunidad religiosa, pero incluso si no lo hubiera hecho, la vida de los chicos y los adolescentes, hasta que ganan cierta autonomía, es profundamente monótona. No hay lugar para los acontecimientos ni para las excepciones. Los chicos, dicen los padres y los psicólogos, necesitan regularidades, predecibilidad. Ir siempre a los mismos lugares, ver siempre a la misma gente. Supongo que en alguna medida debe ser cierto, pero a mí me producía una angustia descomunal. Sentía auténticamente que estaba perdiendo mi tiempo. La gente de los libros se la pasaba viajando, enamorándose, yendo a lugares, siendo infiel, conociendo a personas nuevas, enfermándose, lastimándose, muriéndose. Yo no podía hacer nada de eso, pero podía leer sobre eso en los libros. A medida que fui creciendo y sobre todo leyendo teoría literaria, mis ideas sobre la experiencia de la lectura fueron cambiando mucho. Sumaron capas, se diversificaron. Hoy entiendo que hay experiencias estéticas que no tienen que ver con la inmersión. Libros a los que les entro de otra manera y que así todo dejan un impacto en mí. Pero en esa época de niña y adolescente, quizá porque la vida tenía mucho menos para ofrecerme que ahora, esa sensación de meterse en un mundo que sentía que no podía conocer, por lejano, por glamoroso, por trágico, simplemente por ajeno, era lo que más me cautivaba en un libro. Es un cliché, pero es cierto. Vivir 1000 vidas desde tu propio cuarto. Sentía, además, que esas 1000 vidas eran reales en términos de las transformaciones subjetivas que operaban en mí. El hecho de que no se dieran en el mundo real no excluía la posibilidad de que esas vidas, casi vividas, me hicieran emocionarme y aprender. Me convirtieran en una persona distinta. En relación con esto, el punto 4. Punto 4. Me servía para tener algo que contar. Creo que esto no es poco, en especial cuando uno es adolescente. Tener una biblioteca en la memoria te da una identidad. Algo que decir, algo que al resto le hace acordar a vos, algo que contar. Mi vida en la primaria y en la secundaria no solamente era monótona. A mí me parecía en el fondo que era igual a la de todas las chicas de mi edad. Hoy que soy grande puedo entender que todas teníamos dinámicas familiares distintas, situaciones económicas distintas, afectos distintos, sexualidades distintas. En esa época, sin embargo, yo sentía que a grosso modo nuestras vidas eran todas iguales. Todos transitábamos los mismos lugares e inaugurábamos las mismas experiencias. Tu primer beso era único en el mundo en algún sentido, pero en otro estaban todas las demás teniendo su primer beso. Es verdad que se puede hablar de eso y que de hecho gran parte de las conversaciones entre niños y adolescentes efectivamente giran en torno a esas cosas que les están pasando a todos. Pero al menos a mí me importaba también sentir que traía a la conversación algo que nadie más podía traer. Parte del asunto probablemente era que me gustaba hablar con adultos. Pero no solo a ellos les contaba las cosas que leía. Se las contaba, como se las cuento hoy, a mis amigas. Cuando podían aportar alguna clave para algo que estábamos conversando, o cuando sentía que era algo tan extraordinario que había que compartirlo. Contando y compartiendo lo que leía me hizo una personalidad y un estilo de conversación que todavía me acompaña hoy. Tomé de ellos historias, palabras, formas de hablar y de pensar. Siento que hay algo de esa idea de estilo personal y del estilo personal que se ve en tu forma de expresarte, en la forma, por ejemplo, en que hablas en un video en redes sociales, que es más importante que nunca para niños y adolescentes. Y quizás no hablamos lo suficiente del modo en que los libros pueden armártelo sin que te des cuenta. Bueno, esas fueron las 4 cosas que me gustaban de leer. Ahora vienen los 4 libros que me encantaban de chica. 1. Hay que enseñarle a tejer al gato, de Emma Wolf. Empiezo por este porque es un libro que me gustaba cuando era chiquita en serio, cuando poder leer un libro entero era todavía un logro. Si lo pienso también,
Fue mi primer acercamiento a la no ficción, porque es un ensayo, aunque sea un falso ensayo, a la manera de un falso documental. Cuando yo era chica, los que leían géneros de no ficción en general eran los varones. La lectura estaba muy generizada, aunque supongo que no más que todo lo demás en nuestras infancias rosas y celestes de los 90. Libros de historia, libros sobre trenes, libros con mapas. Esas cosas consumían los varones mientras nosotras leíamos cuentos de hadas, que a mí efectivamente me encantaban, mientras que en general los libros de varones me aburrían. Este manual absurdo para enseñarle a tejer a los gatos, en cambio, me hacía reír muchísimo. Pensándolo ahora, desde la fascinación que me da aprender a hacer cualquier cosa ridícula en Internet, tiene sentido. A muchos obsesivos nos encanta leer instrucciones, clasificaciones y listas. Supongo que también se vincula con una práctica muy común de los que somos lectores voraces y no tenemos padres lectores. Leer manuales de cocina, panfletos, cualquier cosa que uno encuentra en su casa y que en general son textos informativos. Hay que enseñarle a tejer al gato era un texto de esos, pero además de ser ridículo, estaba muy bien escrito, lleno de imágenes e ideas súper originales que nunca se me fueron de la cabeza. Mi favorita todavía hoy era la recomendación de tener cuidado con el color y la textura del gato y la lana, porque si uno le daba, por ejemplo, lana de Angora a un gato de Angora, si efectivamente eran del mismo color, iba a ser difícil saber dónde terminaba el gato y dónde empezaba el tejido. Dije, además de ser ridículo, pero no es menor que fuera ridículo. En ninguna época de mi vida, desde que tengo memoria, ni a los 5 o los 6 años, ni siquiera cuando me leían, disfruté del humor ingenuo y condescendiente de muchos libros para chicos. Este libro, en cambio, manejaba un humor completamente absurdo y nada educativo. Creo que eso era bastante genial también. Había una ironía en enseñar con tanta seriedad algo tan inútil como tejido para gatos. Y esa ironía era doble para mí cuando era nena, porque cuando sos nena lees demasiados libros que tratan de enseñarte algo. 2. Mujercitas, de Luisa May Alcott. No sé qué es lo que explica la vigencia de este libro, a un siglo y medio de su publicación. Tampoco sé si las nenas lo siguen leyendo hoy o si, aunque se sigan haciendo películas, su popularidad termina en mi generación. Del único que puedo hablar con algún atisbo de certeza es de lo que a mí me pasó con Mujercitas. Yo debía tener 8 o 9 años, recién empezaba a leer sola en silencio en mi cuarto, y la sensación cuando me encontré con Mujercitas fue que era la primera vez que estaba frente a un original. No algo que había sido adaptado o pensado para chicos, sino algo que estaba escrito exactamente como la persona que lo afirmaba había querido escribirlo, sin bajar ni achicar nada. Era una novela seria, una novela del siglo XIX, y sin embargo era divertidísima, y manejaba un grado de intimidad que en esa época pensaba que no era común en los libros de verdad, sin saber que en gran parte de eso se trataba precisamente la literatura de verdad. Como sabe cualquiera que lo haya leído, Mujercitas sí era un libro educativo, pero la verdad es que no me molestaba. Por el contrario, tal vez. Las lecciones que traía, sobre pasarse de rosca con la ira y hacer cosas de las que podías arrepentirte, o sobre engolosinarte demasiado con la belleza y la seducción y convertirte en una chica que no te interesaba ser, me parecían muy profundas y personales. Leyendo Mujercitas entendí lo que significaban, en literatura, los grandes temas y las grandes preguntas. Entendí cómo un libro podía hablar de cosas... entendí cómo un libro podía hablar de las cosas que más cerca estaban de tu mente y de tus emociones sin estar, en su universo y en su lenguaje, cerca de tu vida. Mujercitas, en ese sentido, me abrió las puertas de la literatura. Me enseñó a leer más allá de mí misma. 3. Papaíto Piernas Largas, de Jim Webster. Papaíto Piernas Largas era un libro de la colección Robin Hood, de esos que solo recordamos las nenas que los leímos porque nunca llegaron al estatus de clásico universal de Mujercitas o Los viajes de Gulliver. Lo tengo muy grabado en la memoria porque lo leí muchas veces a distintas edades y fui siempre entendiendo cosas diferentes. Tardé bastante, por ejemplo, en entender el presente de la novela. Supongo que no tenía el hábito de fijarme en los créditos del libro cuando lo habían publicado, cosa que habría resuelto la duda en un instante. Lo que me confundía, también, era que yo, como niña judía ortodoxa, viví una vida mucho más pacata que la que llevaba Judy Abbott, la huérfana a la que un benefactor misterioso, que ella había apodado Papaíto Piernas Largas porque así se veía su sombra, como una araña de patas largas, había decidido pagarle la universidad, a cambio de que le escribiera cartas contándole su experiencia. Judy Abbott vivía sola en su cuarto de la universidad, leía hasta muy tarde, iba a fiestas y a viajes con amigas, coqueteaba con muchachos y en un momento hasta se hace socialista, aunque ella misma resalta en un pasaje que no tiene todavía como mujer derecho al voto. Por todo eso en mi cabeza era obvio que tenían que ser los años 40 al menos. Incluso alguna vez pensé que podían ser los 60, pero no. Es una novela de 1912. Judy Abbott sí tenía, de todos modos, algo muy importante en común conmigo,
Y era que como había sido huérfana y pobre, no entendía nada sobre el mundo de las chicas ricas con las que iba a la universidad, y se la pasaba teniendo que aprender cosas sobre esa vida para fingir que siempre las había sabido. De hecho, en una carta cuenta que está leyendo Mujercitas, que es la única chica de la facultad que no se crió con ese libro, pero no importa, va a leerlo por las noches y nadie se va a dar cuenta. A mí también, cuando empecé a estudiar en un secundario laico, los libros me fueron muy útiles para ponerme al día con mis compañeras y compañeros. Nunca vería las obras de Hugo Midón con las que ellos habían crecido, ni podría volver el tiempo atrás para ir a un cumpleaños en Pampernick, pero los libros son atemporales y nadie puede saber a ciencia cierta cuándo los leíste. Leyendo novelas para adultos, incluso, podés fingir que tenés muchísima más calle y más mundo que el resto de la gente de tu edad, aunque en realidad tengas la mitad de todo. Papaito Piernas Largas era, creo que ya lo insinué, una novela epistolar. Por eso también me ayudó a aprender a leer entre líneas, a reconstruir información que no necesariamente vería narrada. Por eso también, supongo, me costó muchísimos años entender el final. Bueno, por eso y porque era bastante adulto. Resulta que el benefactor misterioso no era un viejo, sino un joven millonario excéntrico que se termina enamorando de Judy. Digo esto no como un argumento en contra del libro o de que este libro no es para chicos, sino al contrario, como un argumento a favor de darles a los chicos cosas que no necesariamente van a entender del todo. Avanzar por un libro un poco a tientas es una experiencia maravillosa, como darse besos en la oscuridad. Incluso si el momento del esclarecimiento llega tardísimo o no llega nunca. 4. Violeta, de Whitfield Cook. Otro libro de la colección Robin Hood, este sí de los años 40. No hay mucha información en internet sobre él, aunque sí 2 datos clave. Primero, que su autor fue co-guionista de varias películas de Alfred Hitchcock, lo que explica lo brillante de los diálogos de la novela. Y segundo, que estrictamente Violeta no es una novela, sino una serie de cuentos sobre una chica muy inteligente en una familia compleja. Es la hija del segundo matrimonio de un tipo que se casó 3 veces, y cuando arranca el libro está volviéndose a casar con su primera esposa. Y que a falta de un mejor pasatiempo, cuando no está leyendo, se dedica a complicarles la vida a los adultos que la crían para entretenerse. Quizás me repito, pero lo profundamente no educativo y no ejemplar de este libro me fascinaba. Una nena que abiertamente se portaba mal, y el libro jamás se ocupaba de castigarla. Tampoco es que todo le resultara gratis, y efectivamente una misma entendía, como persona, igual que Mujercitas, cuando Joe casi deja que su hermana Amy se muera en un lago, que a veces Violeta se pasaba de rosca, y que incluso si parecía que no, la principal perjudicada de eso sería ella. Lo de la colección de cuentos también es importante para mí. Me doy cuenta de que desde chica me entrené de manera involuntaria para leer los géneros en un sentido muy plástico. Que quede claro, yo creo que hay que leer cualquier cosa y que mi gusto particular no tiene ninguna superioridad intrínseca. Pero siento que muchas personas que se criaron leyendo novelas de aventuras o policiales tienen ideas un poco más rígidas de lo que debería ser una novela. Yo, en cambio, desde chica me acostumbré a que en una novela podía no pasar nada demasiado espectacular o no haber ninguna intriga, o que podía no haber una cronología o una dirección particular que la marcara narrativamente. Eso me sirvió, me doy cuenta, para leer mucha clase de cosas sin prejuicio, sin preguntarme si esto es una novela o no lo es, ni pensar cosas como esto no va hacia ninguna parte, a menos que efectivamente no vaya a ninguna parte, porque hay cosas que como no tienen gracia no van a ninguna parte. De hecho, siempre me interesó el fenómeno contrario. Esos libros en los que no hay ninguna gran aventura, ninguna intriga, y así todo no puedes dejar de leerlos. No tengo idea de cómo se lleva esto a un contexto institucional. Creo que también fui reiterativa con esto. Parte de la gracia para mí de la literatura era que era algo mío, algo libre, algo desregulado, algo personal. Supongo que lo principal que puedo aportar es esta mínima traducción de los objetivos. Para que a los chicos les interese leer, lo que pienso es que hay que lograr convertir la lectura en algo propio, muy íntimo. Algo que se sienta no solo por fuera de las obligaciones, sino quizás también por fuera de la esfera de los prejuicios ajenos, de lo que se hace para mostrar y demostrar. Pienso que los libros tienen algo parecido a las bicicletas en el siguiente sentido. Cuando decidí hace un par de años que iba a andar en bicicleta por la calle, simplemente me compré una y lo hice. No había que sacar un registro ni tomar clases como para andar en auto. Leer no implica equipamientos caros ni aprender a tocar un instrumento. Leer es algo para lo que se necesita, en un sentido literal, poca asistencia, poca institucionalidad, poca colaboración de los adultos. Siento que eso era muy atractivo para mí cuando era chica. No sé si es igual de atractivo para los niños y adolescentes de hoy. Esa es una primera pregunta. Si ese espíritu de la autonomía, ese hambre por armarse una vida pequeñita al margen de los permisos que había que pedir, una vida en los rincones, en los ratos que podías robarle al tiempo que organizaban tus padres y tutores, es todavía un objeto de deseo para los chicos y las chicas. No me queda tan claro que lo sea. Las infancias cambiaron los padres, cambiaron las escuelas. Y por otro lado, como ya he dicho, cambiaron también las herramientas.
El espacio de la autonomía, nos guste o no, hoy es el celular, que es un dispositivo en el que también, nos guste o no, se lee muchísimo. Esa vendría a ser otra pregunta. ¿De qué modo se puede utilizar esa lectura permanente? ¿De qué modo convertir el hábito de escribir y leer mensajes en un puente hacia escribir y leer otras cosas? No creo que se trate, como entiendo que piensan muchos adultos, de combatir a las pantallas, sino de ver qué clase de hábitos de Internet son más interesantes y más compatibles con el hábito de la lectura. Lo digo como una persona que ama Internet y que pasa mucho tiempo en Internet, justamente porque en Internet hay mucho para leer, pero no en cualquier Internet. No en Instagram, no en TikTok, no en Snapchat. Pero hay partes de Internet que están llenas, llenísimas de texto, de información textual y de material de lectura, y están ahí mismo, ahí al lado de todas esas máquinas de consumir imágenes. Me pregunto también qué rol cumple la escritura en todo esto. Quiero decir, en todo esto de estimular la lectura. Por el tipo de infancia que yo tuve, me gustó leer muchísimo antes de siquiera pensar en escribir. Suponía que escribir era para otros. Leía libros sin jamás preguntarme qué clase de gente era la que los escribía. Pero esta es otra época. La gente quiere ser protagonista de todo, quiere producir. Hay más gente haciendo podcasts que oyéndolos. En los talleres de escritura, uno se encuentra muchísima gente que escribe más de lo que lee, más de lo que ha leído jamás y más de lo que le gustaría leer en su vida. No lo estoy diciendo como algo bueno ni malo. Estoy intentando pensar cómo convertir esas ansias de protagonismo en algo productivo para la lectoescritura infantil y juvenil. Y se me ocurre que se puede pensar en las ganas de escribir y narrarse, en las ganas de hacer buenos chistes, de autoguionarse en un vivo de Instagram, por ejemplo, como una puerta para la lectura y la curiosidad por ella. Los libros como cajas de herramientas para la producción de la propia voz de autor o autora, que ya no se limita ni a los libros, ni a la literatura, ni a la gente que trabaja de escribir. Otra pregunta otra vez. ¿Qué puede darle la escuela al hábito de la lectura? ¿Qué puede hacer el marco y el ámbito escolar por una práctica tan solitaria, tan silenciosa, tan individual? A mucha gente le gusta decir que todo es colectivo, todo puede ser colectivo. Entiendo que en ciertos círculos a veces se entiende que lo colectivo es netamente bueno y lo individual es netamente malo. Yo no lo pienso así. La lectura y la escritura, a diferencia de lo que pasa con el cine o el teatro o la música, son actividades que tienen que ver con la construcción de una misma, de un espacio profundamente íntimo al interior de la propia cabeza. Y el goce que una siente en esas actividades se relaciona profundamente con lo a gusto o no que una se siente en la soledad de la propia cabeza. Para mí no es un problema esto. Pero la escuela sí es un ámbito de lo colectivo y lo general, lo que se enseña a muchas personas a la vez, lo que se hace en voz alta y de manera compartida. Y quizás por eso en mi cabeza y en mi vida la lectura y la escuela fueron siempre asuntos separados. No tiene por qué ser así de cualquier modo. Me encanta comentar libros con amigos, me encanta comentarlos en talleres, me encanta comentarlos en Internet. Algo de ese disfrute en la conversación, en compartir con otros esa intimidad que hemos construido con tanto cuidado en nuestra relación con los libros, tendría que poder ser recreable en la escuela. Pero subrayo la palabra conversar. No recuerdo honestamente buenas conversaciones sobre literatura generadas por mis maestros y profesores en la escuela. Siento que ponían sus propias interpretaciones, sus propias lecturas y sus propias consignas en un lugar demasiado central de la escena. Y que las conversaciones sobre literatura más hermosas son las que suceden entre pares, en contextos en los cuales el docente y el tallerista logra convertirse en una mano invisible. Y por último, ultimísimo, ya que hablamos de borrarse y volverse invisibles, me pregunto qué todo eso que nos importa de leer tiene que ver con los libros y la literatura y qué tiene que ver con otros formatos. En otras palabras, quizás hay algo de la obsesión porque los chicos lean libros que tenemos que soltar. Quizás no. Yo no soy educadora, ni pedagoga, ni psicóloga, y no puedo afirmar si las habilidades involucradas en leer una novela son iguales o distintas de las que se necesitan para leer un libro de Twitter o entender un guión. Creo que es una investigación que vale la pena hacer. ¿Cuánto de nuestra búsqueda por el mantenimiento y la expansión de la lectura en chicos y adolescentes es realmente importante? ¿Y cuánto es aferrarse a formas de la comprensión y de la inteligencia que queremos solamente porque fueron las nuestras, pero no porque sean genuinamente tan importantes o irreemplazables? Quizás también tenemos que prestar más atención a las habilidades que nuestros niños, niñas y adolescentes sí tengan ganas de aprender a incorporar, en lugar de pensar en cambiar sus deseos. Quizás no lo descarto. Los niños, niñas y adolescentes se equivocan sobre lo que les hace bien todo el tiempo, y a veces hay que escucharlos menos, y no más. Pero más que pensar en oírlos a ellos, que de nuevo es un latillo niñocéntrico que me interesa poco, sí creo que deberíamos pensar en escuchar menos a nuestras propias nostalgias, nuestros propios apegos y nuestras propias ideas más profundas sobre lo bueno y lo valioso. Es un poco absurdo decir esto después de haber intentado entender el hábito de la lectura, efectivamente, desde mi propia historia, mi propia psicología, mis propios afectos, mis propios caprichos. Pero como en tantos otros terrenos del pensamiento, creo que se trata de ir a lo personal para destruirlo y luego reconstruirlo. Pasar por las emociones para tratar de ir un poco más allá de ellas, aunque en algún sentido sea siempre un pasaje imposible.
Este ejercicio del vaivén entre la dentro y la afuera de la propia mente y el propio corazón es lo que pensaba proponerles como práctica a todas y todos los docentes que me escuchen hoy. Habilitar sus pensamientos más íntimos, ponerlos disponibles en la conversación, pero no para adorarlos y celebrarlos, sino también para ridiculizarlos, para entender sus límites y así los límites de nuestra propia perspectiva en general, como adultos y como miembros de otra generación. Gracias. Tamara Tenenbaum fue la... No te vayas, Tamara, de la mesa porque tengo preguntas de un montón de gente por acá, dando vueltas. Hay mucho. Primero, una de las cosas que más están haciendo los profes y las profes en virtuales es subrayar, como si en la lectura de la conferencia fuera la lectura de un libro, ponen en el chat de YouTube frases, como por ejemplo, el silencio habría mundos fascinantes. Marcela Viñales dice, tener una biblioteca en la memoria te da una identidad. Yo mismo creo que aplaudí mentalmente el consejo escuchar menos a nuestras propias nostalgias. Me pareció espectacular como consejo para profes y como consejo para viejos, incluso para padres que tienen hijos chicos y adolescentes. Escuchar menos a nuestras propias nostalgias, a abrirse más. Y hay algunas preguntitas. Mar Celeste, por ejemplo, pregunta, ¿qué escritos contemporáneos les recomendarías de lectura online, tanto a profesores como alumnos? Si tenés algún tip o alguna idea de cosas que puedan funcionar de lectura online, de lectura virtual. Está bien. Bueno, o sea, cuando hablo de internet, de los textos y de lo que todavía sigue vivo, porque los blogs ya no existen más, pienso mucho en Twitter. Twitter es una red social que solamente se trata de textos, ¿no? Y la realidad es que ahí pasan cosas. O sea, yo estoy leyendo todo el día y lo que me doy cuenta es que leo historias, leo información. O sea, si pienso para adolescentes o para gente joven, ¿quién tiene buenas cuentas de Twitter para eso? Estoy pensando. Bueno, yo también consumo muchas cosas en inglés, pero creo que depende de los temas. Me parece que se trata, estoy abriendo mi teléfono para ver si se me ocurre algo, no para cambiar de tema. No para mirar mis mensajes, pero, o sea, pasa que también para mí, bueno, yo también leo mucho cosas que ya no se usan más, pero yo consumo mucho Reddit, consumo mucho Quora, ¿no? Que son foros, los únicos foros que quedan, básicamente, donde la gente hace preguntas sobre cualquier tema y todo el mundo contesta. Yo, por ejemplo, me gusta mucho leer sobre cocina, por ejemplo. Y mucho más de lo que cocino, la verdad. Y entonces, por ejemplo, entro muchísimo a Quora o a Reddit, a hilos sobre, o sea, como gente que pregunta, ¿la carbonara tiene crema o no tiene crema? Y entonces toda la discusión que viene después. Parece una pavada, ¿eh? Pero termino leyendo 1 hora y media sobre eso. Como... o por ejemplo, eso, ¿cuál es la diferencia entre el ragú que hacen en Bolonia y el ragú que hacen en el sur de Italia? No sé, me parece que también ahí justamente lo positivo de esos espacios es que realmente todo está escrito, todo se ha hecho, entonces se pueden encontrar, pero yo si pienso en espacios, obviamente, bueno, Reddit y Quora son lugares muy deep web y requieren un poco la supervisión de un adulto porque te pueden llevar a lugares muy extraños, pero... Eso seguro, ojo con eso. Te llevan a lugares muy extraños de cosas que uno no puede ni creer que existan, pero yo pienso que también se trata de mostrar esas herramientas y decir, mira, pregunta cualquier cosa y fíjate cómo hay gente, eso. Yo, por ejemplo, tengo mis comentaristas favoritos en esos lugares, ¿viste? Como... Eso, hay una señora que siempre la sigo en Reddit sobre comida italiana, que es una señora que es como una gringa, pero que vive, puso que vive desde los años 70 en Italia, porque se casó con italiano. O sea, es una señora que se casó en los 70, podríamos decir que es grande. Debe ser muy grande, de hecho. Y es la que siempre cuando voy a buscar es la que explica las historias completas. Dice, no, bueno, esto se come así porque se come así. Bueno, creo que se trata de ir encontrando en los temas que a uno le interesan cuáles son los lugares donde pasan cosas. Pero eso, yo sigo mucho eso. Reddit, Quora, Twitter. Para mí es como mostrarles a los chicos que hay en internet que se trata de textos. Y después sí van a ir a los lugares escabrosos cuando uno no los mira, pero también la lectura se trata de eso. Como que
yo siempre cuento lo mismo, que es que uno de los libros que yo leía cuando yo era chica es una novela tremenda de Vargas Llosa, que se llama Elogio de la madrastra. No sé si alguien alguna vez la leyó. Es terrible. Es una novela sobre una madrastra que empieza a tener relaciones sexuales con un chico de, si no recuerdo mal, te diría 13 años. Pero porque el chico arma toda la historieta, porque en el fondo lo que quiere es que sus padres se separen. Es terrible. Hoy creo que ni se puede comentar, pero, es muchísimo. Pero como estaba en mi casa, nadie te pregunta nada. Y a mí me fascinaba, la leí entera. Voy a ser una única persona que la leyó entera esa novela. Y sobre todo eso, como era un libro, no podía estar mal. Exacto, nadie te miraba. Mi mamá como que me veía leer un libro y es típica novela que le regalaron para un cumpleaños. Y los bestsellers de los 90 yo los leí todos así, pues se los regalaban en los cumpleaños a mi mamá. Y nada, y nadie te preguntaba nada. Y eso como niño es muy atractivo. Yo creo que entiendo que es difícil como adulto bancar esas cosas, pero para mí son las cosas que te llevan a la lectura, justamente eso, el secreto y la posibilidad de que esté todo habilitado. Hay otras preguntas, les digo a los que están presenciales que si alguno de los que están acá en Mercedes quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano. Yo estoy acá arriba mirando, sé que está todo bien. Mientras tanto voy armando, hola, ¿cómo les va? Acá estoy. Mientras tanto voy armando las preguntas que están llegando por YouTube, donde hay muchísima más gente. Pero si quieren levantar la mano, chiflen, y hacemos preguntas presenciales también. Hay un grupo de preguntas que las voy a resumir en algo muy particular. Sos muy lectora desde chica, te gustó siempre la literatura, leer. ¿Cómo pensás desde ese lugar, hoy siendo grande, que se puede influenciar, seducir a chicos que no son en absoluto amantes de ningún tipo de lectura o que no tienen en apariencia ningún tipo de curiosidad? Bueno, yo pienso mucho sobre todo en mi hermana, porque, yo tengo 2 hermanas. La chiquita se dedica a comunicación, así que ponele que es más de mi perfil, pero mi hermana del medio es física, ¿no? Teóricamente no es el tipo de gente que tiene fascinación por la literatura y sin embargo lee mucho. Y entonces como que más allá del hoy, además, bueno, mis hermanas y yo somos relativamente jóvenes, nos criamos con computadora, ¿no? No con celular, pero sí con computadora y con chat, o sea, ya nos criamos con esa competencia por la atención. Y yo en el caso de mi hermana veo eso, como que ella ahora lee de todo, siempre leyó de todo, pero que en parte se trata de que lean las cosas que les interesan, ¿no? En mi casa nunca, yo veo con muy malos ojos, la verdad, todas esas cosas de que te digan, bueno, si lees 2 horas, puedes usar la computadora, como esa cosa de la lectura como comer verduras, que es un horror. Yo me doy cuenta de que en el caso de mi hermana la segunda, a mí me gustaba leer, a ella le gustaba desarmar televisores. Y nada, y a veces después veía un libro que era sobre viajes a las estrellas y le copaba ese libro y compraba ese libro y por ahí leía mucho menos que yo. Pero nadie en mi casa pensaba que por eso era una persona menos curiosa o que había algo malo. Me parece que se trata un poco de eso, de que cada uno entra a la lectura por donde entra. Y no todo el mundo va a entrar por la literatura, que es un capricho como cualquier otro, finalmente. No es muy distinto de desarmar teles, no es más elevado ni menos. Entonces, yo lo veo por ese lado. Creo que, por eso digo Quora, Reddit, digo, bueno, entrar por lo que te interesa. Si a vos lo que te interesa es memorizar títulos mundiales, y bueno, tenés que leer sobre eso y no importa si es en internet o si es en un libro. Me parece que se trata de eso, de no sostener como jerarquías medio vetustas sobre la literatura y el saber. Bueno, era lo que decías casi al final de la conferencia sobre tratar de matar nuestras propias nostalgias, que es lo que hay. Hay muchísima gente preguntando también si estas conferencias van a quedar guardadas, gente que tiene que irse a trabajar y que las deja por la mitad, gente diciendo qué buena, va a estar en algún lado, va a estar todo el tiempo las conferencias enteras, pero después de eso, el domingo, el lunes, vamos a cortar cada conferencia para que esté la de Tamara y la de Felipe y la de todos por separado, junto con las preguntas finales. Acá preguntan si hay alguna pregunta que a Tamara le hubiera gustado que le hicieran profesores en la secundaria, o incluso si hay preguntas que sí le hicieron y la marcaron. Es buena esa pregunta. Yo creo que, por ejemplo, ahora que me lo preguntan no lo había pensado, pero
Pienso, por ejemplo, el año que me tocó ver literatura española, que para mí es un horror, les pido disculpas si a ustedes les gusta. La literatura española que te hacían leer en el secundario para mí era una cosa angustiante. O sea, no puedo entender por qué a alguien le puede parecer lógico que un chico tenga que leer El Lazarillo de Tormes. Me parece delirante. Ni un adulto quiere leer El Lazarillo de Tormes. No sé por qué después alguien nos llama la atención, digamos, que no quieran leer si piensan que la literatura es El Lazarillo de Tormes. Pero como que una cosa que hubiera estado buena, que a mí, por ejemplo, hoy me encanta leer libros que no me gustan y comentarlos y hatearlos. Hatear es una cosa muy divertida. Entonces, ponele que, ok, por diseño curricular, porque así funcionan las instituciones, tengo que leer El Lazarillo de Tormes. ¿Por qué no me preguntás si no me gustó? Y cuando digo que no me gustó, en lugar de suponer que es porque soy ignorante o porque hay algo que no entendí, no nos ponemos como a hatear. ¿Qué es lo que no me gustó? ¿No? Como me parece que eso me hubiera gustado, que alguien me preguntara si me gustó, si me interesó, y no para decirme, ay, bueno, no te gustó porque no entendiste, sino para hatear, para hablar mal, que dediquemos toda la clase a hablar mal del Lazarillo de Tormes. Siento que eso hubiera estado bárbaro. Uy, ojalá que ocurra, ojalá que se prendan todos los profesores y todas las profesoras del mundo a hablar mal de la tía Tula, del Lazarillo de Tormes, de todas las pelotudeces. Vejuna, todas las cosas esas que te hacían leer. No, pero digo, hablando en serio de esto, o sea, trabajar en el aula, el hateo, Sí. es maravilloso porque primero que el chico se prendería y la chica con mucha más ganas, vamos a romper esto, vamos a hacerlo mierda. Te agarra de sorpresa aparte. Claro, está bien, está bien. Gracias por la pregunta. Estamos ya casi en tiempo de hacer la transición para la segunda conferencia. Y entre todos, tanto virtuales como presenciales, un aplauso para Tamara Tenenbaum, agradeciendo sus cosas favoritas en el primer Congreso 8x1000 en Mercedes. Gracias, Tamara. Esto es Mercedes, provincia de Buenos Aires, nuestra ciudad natal. Con mi amigo Chiri caminamos estas calles durante toda la adolescencia y soñamos con ser escritores, guionistas. Acá nació Orsay como un concepto. El trabajo tiene que ser divertido y hacernos felices. Muchos años después, Orsay propuso una fábrica de ideas en el corazón de Mercedes. A 5 cuadras de mi casa, a 6 cuadras de la casa de Chiri. Una fábrica de ideas. Nuestro último sueño es crear allí la primera universidad de narrativa en español. Este primer congreso 8x1000 entre escritores y profesores es la piedra fundacional de ese sueño. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra casa. Bienvenidos a Mercedes.